Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y en esta semana que ya comenzamos y estamos muy avanzados, estamos estudiando ese tema también muy interesante que se titula Reforma en el hogar. Y pues durante toda esta semana también hemos tenido de invitado especial a nuestra hermana Eli. Eli, muy buenos días por estar con nosotros una vez más, compartiendo con nosotros la escuela sabática. Hola a todos, gracias por continuar con nosotros hoy. Así que entonces vamos a continuar con nuestro estudio y ahora vamos a recordar nuestro texto que estamos aprendiendo y que estoy seguro que ya te sabes, pero vamos a repasarlo una vez más. Leamos lo que está escrito en el libro de Génesis capítulo 35, y ahí vamos a leer el verso número 2 y nos dice así: entonces Jacob dijo a su familia y a los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Muy bien. Con ese pensamiento queremos invitarles a que vayamos a Dios en oración. Así que vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente le damos gracias por este nuevo día. Gracias por permitirnos estudiar su palabra. Pedimos la dirección del Espíritu Santo para poder comprender correctamente lo que está escrito para nosotros hoy. Gracias por nuestros amigos y hermanos que nos escuchan también, que usted les pueda ayudar en sus hogares para que ellos puedan comprender y aplicarlos en sus vidas y también nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy, y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. El día de hoy nuestro apartado para este día se titula Fruto traicionero, y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se propusieron los hijos de Jacob resolver el asunto y cuál fue la respuesta? Esto es, el día de ayer estudiamos y vimos que este príncipe de la tierra pues quería casarse con Dina. Pero ahora vinieron a hacer esas negociaciones donde ellos estarían pues proponiéndole matrimonio. Pero cuál fue, como los hijos de Jacob tenían otra cosa en mente. Ellos tenían una cosa totalmente diferente. Y cómo resolvieron esta situación. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice sobre este asunto. Leamos allá en el libro de Génesis, capítulo 34. Y ahí vamos a leer el verso 7 y después del verso 13 hasta el verso número 14. Leamos cómo nos dice allí. Cuando los hijos de Jacob vinieron del campo y lo supieron, se indignaron mucho, porque Siquem había deshonrado a Israel, echándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a Hamor, su padre, con engaño, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Les dijeron: no podemos dar nuestra hermana a un hombre incircunciso. Entre nosotros es abominación. Con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide todo varón entre vosotros. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos las vuestras,
y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo, pero si no prestáis oído para circuncidaros, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, su hijo, y el joven no dilató en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, fueron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad. Les dijeron: estos varones son pacíficos con nosotros, quieren habitar en el país y traficar en él. Pues la tierra es bastante espaciosa para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por esposas y les daremos las nuestras, pero con esta condición: consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, si se circuncida todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, su hacienda y todas sus bestias serán nuestras. Solo convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Severa venganza contra Siquem y todos los que salían por la puerta de la ciudad obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo y circuncidaron a todo varón. Muy bien. ¿Cómo decidieron resolver esta situación los hijos de Jacob? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Porque los padres habían venido con una buena intención ahora de casarse, pero ellos decidieron resolver el asunto de otra manera. ¿Cuál fue la trama? Pues ellos, los hermanos, cuando habían escuchado lo que pasó con su hermana, estuvieron enojados y no querían ir de luego a ir a afrontar a estos hombres, sino que hicieron un plan de que todos los hombres se circuncidaran para que fuesen como ellos, pues, si pudiesen darle a sus hijas, hablando de su hermana. De esta manera se pudiesen ellos darle a Dina a estos hombres, porque ahora iban a ser todos con la misma costumbre, ¿no? Circuncidados. Ellos tenían esa idea y después estos hombres dijeron: bueno, está bien, lo haremos, y todos los hombres se circuncidaron en ese día. Y ellos tenían un plan no muy bueno después de eso, de la circuncisión. Entonces les pidieron, pero dice que les hablaron con engaño, no apenas que les dijeron, ellos les hablaron con engaño. Ya aquí vemos que hay una situación que ellos estaban pensando otra cosa diferente, porque estaban diciéndoles una cosa, pero iban a actuar una totalmente distinta. Muy bien, sí. Vamos a ver qué pasó entonces después. Acompáñenos en nuestra siguiente pregunta. A pesar del acuerdo amistoso alcanzado, ¿qué horrible acto llevaron a cabo después dos de los hijos de Jacob, y cómo somos advertidos contra la forma en que trataron de justificar su traición? Esto es, no fueron todos los hijos de Jacob, fueron dos apenas. Muy bien. ¿Qué acto cometieron? Un acto atroz, un acto difícil de hacer, un acto complicado. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre ese asunto. Leamos lo que está escrito allí. Acompáñenos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 34. Y ahora vamos a leer el verso 25 al verso 29. Y después vamos a leer el verso 31. Leamos cómo dice allí. Dice: al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron contra la ciudad que estaba desprevenida, y tomaron a todo varón. A Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada.
tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Se llevaron cautivos a todos sus niños y mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Pero ellos respondieron, ¿habían él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Entonces, la Biblia nos dice que ellos vinieron después que se habían circuncidado. Y estaban pues sin poderse defender, porque después de la circuncisión en una persona mayor produce dolor. ¿Y qué es lo que pasa? Pues comienzan a matar a todos. Es una trampa que les habían tendido, ¿no? Dijeron, si se circuncidan, vamos a entregar a nuestros hijos, nuestras hijas, y aquellos accedieron. Ahora aquí vemos esta situación difícil y complicada, donde ellos los matan, roban y se llevan cautivos a los niños y algunas mujeres, los que pudieron. Entonces toda esta situación se vuelve muy caótica, que no había ningún orden. Ellos engañaron a los hijos de Siquem. Toda esa región, pues ahora, imaginen cuánta mortandad había allí. Saquearon las casas, saquearon el ganado, todo lo que había en el campo, se lo llevaron, ¿no? Entonces es una cosa terrible. Fue una manera muy, ¿cómo se puede decir? Como cobarde, diría yo, de hacer las cosas, porque si ellos hubiesen ido a atacar a estos hombres sin que estos hombres estuvieran en esa debilidad, no hubiesen vencido. Pero vemos que ellos se aprovecharon de esa situación cuando en el tercer día, como dice ahí, donde ellos estaban más adoloridos y no podían levantarse a defenderse contra ellos. No fue algo fácil para estos dos hermanos ir y matar a estos dos hombres y a las demás personas que mataron y todo lo que hicieron. Y no porque ellos pudiesen haber hecho nada más eso, ¿no? De matar a estos dos hombres, el culpable y el padre, ¿no? Pero dice que hicieron mucho más de eso y como que el espíritu malo pues, se poseó de ellos y hicieron muchas cosas además de lo que estoy seguro que iban a hacer. Y eso nos enseña también que una vez que pensamos hacer algo y lo hacemos, todo lo demás lo que viene se aumenta más y más nuestra maldad. Así es. Entonces vemos que fueron solamente dos hijos, no fueron muchos, solamente dos, y produjeron este mal. Pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñenos a leer este siguiente párrafo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 13. Veamos cómo nos dice. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muy bien. Entonces, vemos en la palabra de Dios que nos habla. Vosotros sois la sal de la tierra. Ellos tenían que llevar el conocimiento de Dios, pero ellos no estaban llevando el conocimiento de Dios. Ahora ellos estaban tomando venganza, estaban haciendo cosas terribles y simplemente estaban afectando la vida de las personas. Lógicamente que ellos se justificaron, dijeron, habían de tratar a nuestra hermana como una ramera, y dijeron, lo que hicimos está bien, en contra de poder nosotros cambiar o vindicar la honra de nuestra hermana. Entonces, en base a esto, ellos cometieron actos no correctos. Veamos ahora qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este evento que fue muy, muy difícil, ¿no? Veamos cómo está escrito ahora este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 203 y 204. La espada de Jacob la estada de Jacob y de sus hijos en Siquem terminó en la violencia y en el derramamiento de sangre. La única hija de la familia fue deshonrada y afligida. Entonces, su estadía en ese lugar no fue tan bueno, no fue lo mejor. Terminó en derramamiento de sangre y la hija pues quedó deshonrada totalmente. Es una cosa terrible que estaba pasando, ¿no? Pero veamos qué más nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Veamos lo que está escrito aquí.
Patriarcas y Profetas, página 203 y 204 nos dice así: 2 hermanos de estas se hicieron reos de asesinato. Una ciudad entera fue víctima de la matanza y la ruina, en represalia de lo que al margen de la ley hiciera un joven arrebatado. Pues vemos que lo que se desencadena después de esta situación es un asunto terrible. Una ciudad entera fue destruida, ¿no? Pero hay más todavía. Vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo. La traidora crueldad de Simeón y de Leví no fue inmotivada, pero su proceder hacia los siquemitas fue un grave pecado. Esto es, no es que no tuviera razón de hacer lo que hicieron, no es que no había motivo, no es que no tuviera razón, sino sí había motivo, pero lo que hicieron es una cosa terrible, porque si hubieran dado oportunidad, bueno, vamos a defender la honra de la hermana, y aquellos se hubieran podido defender, sería otra historia. Pero lo que hicieron fue, según leímos, un grave pecado, ¿no? Pero avancemos y veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 394, nos dice así: una profesión de santidad sin el principio viviente es tan completamente sin valor como la sal sin sus cualidades preservativas. Un profeso cristiano sin principios es un objeto de escarnio, un reproche para Cristo, una deshonra para su nombre. Muy bien, entonces ellos querían, pues estaban tan indignados por lo que pasó con su hermana, pero al mismo tiempo ellos tenían otro problema, otra situación. Ellos no estaban practicando el cristianismo que ellos profesaban, no estaban llevando la verdad hacia lo que era. Entonces esto era un cristianismo, o era un profesar del pueblo sin llevarlo a la práctica. Muy bien, y eso produjo mucho pesar, mucho dolor en medio de la familia. Pero vamos a ver qué más tenemos. No sé si tienes algún comentario más. Sí, vamos a ver. Aquí nos dice que es un reproche para Cristo, y ellos tenían como el pueblo de Dios en ese tiempo, que eran los únicos que profesaban adorar al Dios verdadero. La manera en que ellos estaban actuando en ese momento era contrario a lo que ellos debían profesar, y estaban deshonrando también el nombre de Cristo. Así es. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, cómo se desencadena esta parte de la historia en la palabra de Dios. Vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Qué comprendió Jacob acerca de los serios defectos en la conducción de su familia, y qué rayo de esperanza llegó a su corazón? Esto es, había muchas dificultades, él no había tratado la situación como debía, pero aún en esa condición, porque imagínense, una hija que salió a conocer el país y terminó en una situación muy, muy complicada. 2 hijos que cometieron asesinatos muy, muy terribles. Aún en esa condición, ¿cómo él pudo encontrar un rayo de luz, un rayo de esperanza? Pues aquí vemos que Jacob se sentía muy mal por la situación que estaba afrontando su familia, pero podemos ver que siempre, cada vez que él y su padre y sus abuelos tenían problemas, ¿qué es lo que ellos hacían? Se dirigían hacia Dios para que les ayudase a arreglar la situación, y aquí después vamos a ver lo que Jacob hace para arreglar ese problema. Así es. Vamos entonces a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñanos a leer este siguiente párrafo en la Biblia y veamos cómo está escrito en Génesis capítulo 34. Génesis capítulo 34, y ahí vamos a leer el verso número 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los habitantes de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Nosotros somos pocos. Si se junta contra mí y me atacan, seré destruido yo y mi casa. Así que Jacob se da cuenta de la situación en la que se encuentra ahora. ¿Por qué? Pues se dio cuenta que si todos los pueblos que estaban alrededor de él se juntaban, lo iban a destruir por un arrebato de los hijos que habían tratado de corregir una situación que no se podía corregir. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender esa parte, ¿no? Jacob entendió
esta situación y esto le llevó a reflexionar sobre estas cosas. Pero todavía hay más. Veamos qué más nos dice la palabra de Dios en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 35 verso 1. Dice así: dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Muy bien. Dios le habla una vez más a Jacob y le dice, levántate de esa zona, vete a otro lugar y haz un altar allí. Veamos qué pasó, veamos qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a ver cómo está escrito. Vamos a ver este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 204. Jacob creyó que había motivo para humillarse profundamente. La crueldad y la falsia se manifestaba en el carácter de sus hijos. Así que entonces nos podemos dar cuenta, ¿no?, de que había alguna cosa para cambiar, ¿cierto? Él podía ver en sus hijos esos malos trazos de carácter en ellos. Así es. Entonces, aunque él podía darse cuenta, Dios le estaba dando alguna oportunidad nuevamente. Muy bien. Vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Había dioses falsos en su campamento y hasta cierto punto la idolatría estaba ganando terreno en su familia. Si el Señor los tratara según lo merecían, no los abandonaría a la venganza de las naciones circunvecinas. Entonces, lo que estaba ocurriendo ahí alrededor de ellos era una cosa terrible y atroz. Y Dios, pues Jacob pensaba que Dios tal vez los iba a abandonar por las cosas que estaban cometiendo, ¿no? ¿Tendría razón Dios de abandonarlos? Ellos estaban haciendo cosas que no debían hacer. Dice ahí que tenían dioses de entre ellos y Dios los hubiese dejado para, como dice ahí, ¿no?, para ser atacados de las otras naciones alrededor de ellos, pero vemos que Dios no actuó de esa forma en esta situación. Así es. Entonces Dios tiene misericordia de todos y aún en esas condiciones Dios iba a tratarlo justamente. Pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada sobre este mismo asunto. Leamos este siguiente párrafo. Mientras Jacob estaba oprimido por la pena, el Señor le mandó viajar hacia el sur, a Betel. El pensar en este lugar no solo le recordó su visión de los ángeles y las promesas de la gracia divina, sino también el voto que él había hecho ahí de que el Señor sería su Dios. Así que entonces vemos que pues él recuerda su trayecto y Dios lo hace cambiar de rumbo. ¿Para qué? Para cambiar todas esas situaciones y para que recuerde realmente que Dios se encontraba con él. Pero nuestro estudio ha concluido el día de hoy, así que vamos a concluir aquí con una oración. Acompáñenos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí una vez más. Estamos agradecidos por su palabra. Hemos considerado estas lecciones que son muy importantes para este tiempo. Queremos pedir que nos ayude para comprenderlas, para también practicarlas. Hemos visto las cosas que han sucedido entre esta familia y queremos pedir que en su misericordia pueda también manifestarla hacia cada uno de nosotros. Bendíganos aquí, bendiga a cada uno que nos ve y confiar simplemente en que Dios, aún en las condiciones más difíciles, nos ama y va a hacer lo mejor para cada uno. Guárdenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.